¡Cállate cuando los adultos estén hablando!, gritó Leandro, con la vena del cuello hinchada, el rostro rojo, los puños sobre la mesa del comedor. El silencio fue inmediato. Vanessa, su esposa, fingió sorpresa, pero su mirada satisfecha la delató. Mi hija Clara agachó la cabeza, incómoda, y yo solo respiré despacio. Ni una lágrima, ni una palabra. Aprendí hace mucho que los gritos se apagan solos cuando no encuentran eco. La reunión familiar había comenzado con sonrisas falsas y tazas de café que sabían a traición. Querían convencerme, o más bien obligarme, a vender mi apartamento, la casa donde pasé toda mi vida con mi difunto esposo, Germán Duarte. Decían que era lo mejor para todos, que a mi edad era más seguro mudarme a un sitio más pequeño. Pero lo que realmente querían era el dinero. El apartamento estaba en una zona codiciada y la cifra de venta superaba todo lo que ellos habían logrado juntos. Intenté hablar, con la voz tranquila que me caracteriza. No necesito mudarme, les dije. Esta casa está pagada, cuidada y llena de recuerdos. Leandro golpeó la mesa. Recuerdos no pagan facturas, mamá. Vanessa lo miró, aprobando su dureza. Clara, mi hija menor, susurró un tímido «Leandro, por favor», pero fue inútil. Y fue entonces cuando él me gritó. Esa frase que retumbó en las paredes como un disparo. «Cállate cuando los adultos estén hablando». Lo dijo sin darse cuenta de lo que en realidad significaban sus palabras. Yo, que lo había alimentado, vestido, defendido y criado, ahora no era una adulta para él. Era un estorbo, una vieja a la que había que callar. Vanessa lo tomó del brazo. «No le hables así a tu madre», dijo en tono teatral, mientras contenía una sonrisa apenas disimulada. Sabía perfectamente que esas palabras ya habían hecho su trabajo. Yo me levanté despacio. Ni un reproche, ni un insulto, solo el sonido de mi silla al apartarse de la mesa, y el peso de una calma tan densa que los hizo quedarse en silencio. «Disculpen un momento», dije, y salí al jardín. El aire fresco me acarició el rostro. El cielo estaba gris, como si también contuviera su propia tormenta. Saqué mi teléfono, busqué un número en la lista de contactos y marqué. «Buenos días, doctor Salvatierra», dije con voz serena. «Soy Irma Duarte». Del otro lado, la voz del abogado sonó firme, respetuosa. «Doña Irma, estaba esperando su llamada. ¿Desea proceder?». Sonreí. «Sí, doctor. Que empiece ahora». Colgué. Respiré hondo y me quedé mirando las flores del jardín, tan tranquilas, tan ajenas al caos de adentro. Solo 5 minutos después, el grito de mi hijo rompió la paz. «¿Qué?», gritaba Leandro desde el comedor. «No puede ser. Esto es un error. No puede ser verdad». Entré sin apuro. Vanessa tenía el teléfono en la mano, pálida. «Leandro, ¿qué pasa?». Él temblaba. «Bloquearon mis cuentas», susurró. «Congelaron todas mis cuentas». Clara se llevó la mano a la boca. «¿Cómo que las bloquearon?». Yo me acerqué lentamente. «¿Todo bien, hijo?», pregunté con calma. Leandro me miró con los ojos abiertos, confundido, furioso, desesperado. «¿Qué hiciste, mamá?». «Nada, querido», respondí con una sonrisa leve. «Solo hice una llamada, pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos». Leandro comenzó a caminar en círculos, con el teléfono aún en la mano. «No entiendo. El banco dice que hay una denuncia por uso indebido de fondos familiares». Vanessa se volvió hacia mí, intentando mantener la compostura. «¿Usted tiene algo que ver con esto, doña Irma?». «Yo no», respondí, mirándola a los ojos. «Pero tal vez sí mi abogado». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj del comedor. Clara me observaba con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que yo no actuaba por impulso. Si había hecho algo, era porque lo tenía todo planeado. Leandro arrojó el teléfono sobre la mesa. «Nos estás destruyendo». «No, hijo», respondí suavemente. «Solo estoy deteniendo lo que ustedes empezaron». Me dirigí hacia la ventana, mirando el jardín que Germán y yo habíamos construido con nuestras manos. Cada planta tenía su historia. Cada rincón guardaba una memoria,
y ellos querían venderlo como si fuera un mueble viejo. Recordé las palabras de mi difunto esposo, dichas una noche de invierno, mientras escribía algo en su escritorio. Irma, si alguna vez te quieren callar, que tu silencio haga más ruido que sus gritos. Así que eso hice. No grité, no discutí, solo marqué un número, y esperé a que el eco del pasado hiciera su trabajo. Esa noche, cuando todos se fueron, Leandro furioso, Vanessa muda, Clara llorando, me senté sola en el comedor. Encendí la lámpara antigua y saqué una carpeta del cajón. Dentro, los documentos que Germán me había dejado antes de morir. En el sobre principal, su letra clara, para cuando olviden quién realmente manda en esta familia. Sonreí. A mis 67 años, comprendí que la vida no siempre necesita gritar para hacerse oír. A veces, basta con hablar en el idioma que entienden los traidores. La justicia. Cuando Leandro nació, Germán lloró como un niño. Nunca lo había visto tan emocionado. Recuerdo que me tomó la mano y me dijo: «Prométeme que nunca lo dejarás sentirse superior a nadie, ni siquiera a nosotros». Yo sonreí, sin entender del todo aquella frase. Con el paso de los años, comprendí que lo decía por algo más profundo. Germán sabía que el poder, cuando no se enseña con humildad, se convierte en veneno, y ese veneno, años después, sería lo que corrompería a nuestro hijo. Nuestra vida juntos no fue fácil, pero sí honesta. Germán y yo comenzamos con muy poco. Él trabajaba en una carpintería, y yo cosía ropa en casa para los vecinos. Con el tiempo, la carpintería se convirtió en una pequeña empresa de muebles. Luego, vinieron los contratos con hoteles, los encargos de lujo, y finalmente el edificio donde vivimos. Cada ladrillo, cada ventana, cada árbol del jardín fueron levantados con nuestras propias manos, con esfuerzo y sin pedirle nada a nadie. Por eso, cuando ahora oigo a mis hijos hablar del apartamento familiar como si fuera una simple inversión, se me revuelve el alma. No saben, porque nunca quisieron escuchar, cuánto sudor hay en esas paredes. Ni saben cuánto me dolió ver cómo la ambición reemplazó al respeto. Leandro siempre fue el más brillante, pero también el más altivo. Desde joven creyó que el dinero lo haría invulnerable. Germán intentó enseñarle de muchas formas que la verdadera fuerza no está en mandar, sino en servir. Pero el mundo cambió, y con él cambió nuestro hijo. Vanessa apareció poco después, una mujer de sonrisa dulce y palabras medidas, pero de mirada fría. Germán la detectó desde el primer día. Recuerdo su frase exacta: «Esa muchacha te va a dar nietos hermosos, pero también dolores de cabeza, Irma». Y no se equivocó. Cuando Germán enfermó, Vanessa fue la primera en ofrecer ayuda. Venía todos los días, se sentaba en la cocina, preguntaba cosas sobre las cuentas, sobre la casa, sobre qué pasaría si... Yo, ingenua, pensaba que era preocupación. Pero Germán, desde la cama, me miraba en silencio. Después, cuando ella se iba, me tomaba la mano y me decía: «No confíes en quien te pregunta tanto y escucha tan poco». Murió un año después, en paz, pero con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de tristeza y advertencia. Y en su testamento dejó algo que mis hijos aún no comprenden del todo. El testamento de Germán Duarte no era simple. Decía que todos sus bienes quedarían bajo mi tutela hasta mi muerte. Nadie podría vender, hipotecar o transferir nada sin mi consentimiento escrito. Era, según él, su manera de mantener viva la autoridad de la casa. Al principio, mis hijos aceptaron sin cuestionar, quizás por respeto al duelo o porque pensaron que no duraría mucho. Pero los años pasaron y mi buena salud se convirtió en un estorbo para sus planes. Empezaron las indirectas, luego las discusiones, después las presiones abiertas. «Mamá, ¿para qué quiere tanto espacio? Usted debería vivir más tranquila, vender el departamento, disfrutar el dinero». Y finalmente la humillación, ese grito que aún resuena en mi cabeza. Lo que no saben es que Germán dejó algo más: una carta privada, sellada con su firma, y una instrucción escrita a mano: abrir solo cuando los hijos olviden lo que significa la palabra familia. La abrí el día después de la reunión. Dentro encontré una copia de un documento legal desconocido, la escritura complementaria del testamento.
En ella, Germán había añadido una cláusula que ninguno de ellos conocía. Decía textualmente: si alguno de nuestros hijos o sus cónyuges intenta forzar o coaccionar la venta de los bienes familiares, dichos bienes pasarán automáticamente al control de la Fundación Amanecer, creada en nombre de mi esposa, Irma Duarte. Fundación Amanecer. Un nombre que nunca había escuchado. Me estremecí. Esa era la llamada que hice en el jardín. El doctor Salvatierra no era un abogado cualquiera, era el apoderado de esa fundación. Y ahora todo estaba activado. Esa noche, mientras el eco de la voz de Leandro aún vibraba en mi cabeza, me senté frente al retrato de Germán. Tenía una copa de vino en la mano y un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca me dijiste que hiciste algo así?, pregunté en voz baja. El retrato, sereno, parecía mirarme con ternura. Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? De alguna forma, su silencio me dio la respuesta, y comprendí que no se trataba solo de dinero o venganza. Se trataba de dignidad. De no permitir que el amor de una madre se convirtiera en moneda de cambio. Al día siguiente, los vecinos comentaban lo ocurrido. La noticia del bloqueo de cuentas había corrido rápido. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima. Yo solo sonreía, porque por primera vez en muchos años sentía que Germán seguía a mi lado, y su justicia, esa justicia tranquila y calculada, acababa de empezar a respirar. Clara vino a verme al anochecer. Traía los ojos llorosos. «Mamá, Leandro está muy mal. Dice que no puede creer lo que está pasando». «No lo culpo», respondí. Siempre creyó que todo estaba a su nombre. «¿Y no lo está?». La miré, con una mezcla de tristeza y orgullo. «No, hija, nada de esto está a nombre de nadie. Todo está a nombre de la memoria de tu padre». Clara me abrazó, y por primera vez no sentí rabia. Sentí calma, porque sabía que el verdadero legado de Germán no eran los bienes, sino la lección que estaba a punto de aprender toda nuestra familia. Hay amabilidades que cortan más hondo que los insultos. Lo aprendí mirando a mi nuera. Vanessa no grita, no amenaza, no se enfurece. Ella sonríe. Y detrás de esa sonrisa hay algo que he visto muchas veces en la vida: la calma del cazador que ya sabe que su presa no tiene escapatoria. Después de la reunión, comenzó a venir todos los días para ver cómo me sentía. Traía pasteles, flores, a veces el desayuno. Y aunque hablaba con dulzura, sus ojos lo decían todo. Quería información. Me preguntaba por mis documentos, por mi testamento, por las llaves de la caja fuerte que guardo en el armario del dormitorio. «Solo por si acaso, suegrita», decía con esa voz suave que me revolvía el estómago. Yo la dejaba hablar. La escuchaba con la misma atención con la que una araña observa a su presa enredarse en su propia telaraña. Leandro, en cambio, se había vuelto un fantasma. Desde la llamada, su actitud cambió por completo. Pasaba los días encerrado, no respondía a llamadas, y cuando lo hacía, su tono era nervioso, tembloroso. Las cuentas bloqueadas lo estaban llevando al borde de la desesperación. Y Vanessa, aunque lo consolaba, ya no disimulaba su fastidio. A veces la oía desde el pasillo. «Te dije que tu madre no era tonta, Leandro. Tenías que haberla presionado antes». Yo no intervenía. Solo observaba. Aprendí de Germán que las verdades más peligrosas no se buscan, se dejan salir. Y poco a poco, cada uno de ellos estaba revelando la suya. Clara, mi hija menor, fue la única que me miró a los ojos. Tenía la voz temblorosa, como si llevara un secreto que le pesaba. «Mamá», me dijo un día, «yo no quiero que vendamos la casa, pero Leandro y Vanessa están decididos. Dicen que usted ya no puede manejar todo esto sola». Le sonreí. «¿Y tú qué piensas?». «Que usted está más lúcida que todos nosotros juntos». La abracé, porque aunque le faltaba fuerza, aún conservaba algo que los demás habían perdido: lealtad. Leandro la arrastraba a su bando con culpas, con amenazas veladas, con la idea de unidad familiar. Pero Clara se resistía, y ese simple gesto, su duda, se convirtió en mi primer rayo de esperanza. Una tarde, Vanessa llegó con una carpeta. «Doña Irma, traje unos documentos para que revise», dijo, con la sonrisa más falsa que le he visto. Los extendió sobre la mesa. Eran copias del título de propiedad del apartamento, supuestamente para actualizar los datos.
Leandro estaba detrás, serio, con los brazos cruzados. Solo necesitamos su firma aquí, mamá. Es un trámite de registro. Tomé el papel, lo observé unos segundos y luego levanté la vista. Leandro, ¿recuerdas cuando tu padre te enseñó a leer los contratos de los proveedores? Sí, claro. Entonces también deberías recordar que jamás se firma un documento que uno no entiende completamente. Silencio. Vanessa intentó intervenir. Pero es algo menor, suegrita, no se preocupe. Levanté una ceja. Los que menos se preocupan son los que más se esconden, hija. Dejé los papeles sobre la mesa, intactos. No firmaré nada. Su sonrisa se quebró, y por primera vez noté algo en su mirada. Miedo. Esa noche revisé mis carpetas. Todo seguía donde debía estar. Las copias notariales, el testamento original, las escrituras que Germán y yo habíamos guardado bajo su firma. Cada detalle, cada sello, cada cláusula era un escudo invisible que ellos aún no conocían. Encendí la lámpara del escritorio y abrí la carta que Germán me había dejado. En la esquina inferior había una frase que antes no había notado. Quien te sonría por interés, te perderá por sorpresa. Sonreí para mí misma. Él sabía exactamente cómo eran las personas, y me estaba enseñando, incluso desde la tumba, a ganar una batalla sin levantar la voz. Durante los días siguientes, Vanessa intentó recuperar su terreno. Doña Irma, pensé que podríamos ordenar juntas sus papeles, decía, con voz dulce. Oh, ¿y si la acompaño al banco, para que esté más tranquila? Pero ya no se trataba de amabilidad, era control. Cada pregunta suya era un intento por abrir una grieta en mis defensas. Hasta que una tarde, sin querer, cometió un error. Mientras hablábamos, su celular sonó. Ella lo tomó rápidamente, pero la pantalla se reflejó en el vidrio del aparador, y pude leer un nombre: Gestor de Propiedades, Venta Express. Me tragué la sonrisa. ¿Asunto importante, Vanessa?, pregunté, fingiendo ingenuidad. Oh, nada, suegrita. Solo una consulta del trabajo. Claro, claro, dije sirviéndole té. El trabajo de vender lo que no es suyo debe ser agotador. Se puso rígida, y en su mirada, por primera vez, vi el reflejo exacto de lo que Germán había predicho, el miedo de quien sabe que su presa ya lo ha descubierto. Esa noche llamé al doctor Salvatierra. Doctor, dije, necesito que preparemos la segunda fase. ¿Está segura, doña Irma?, preguntó él. Más que nunca. Entonces procederé mañana. Gracias. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, indiferentes. Pero yo sabía que, en menos de una semana, la fachada perfecta de mi familia se vendría abajo. Germán me enseñó muchas cosas. La más importante fue que la justicia no siempre se impone con gritos. A veces se ejecuta con una sonrisa. No hay secretos eternos. Solo verdades que esperan el momento justo para mostrarse. Y el mío llegó con una carta vieja, una tinta casi borrada, y el nombre de un hombre que no recordaba haber conocido. Licenciado Ezequiel Ocampo, notario público. La carta la encontré dentro de un sobre amarillento, en el fondo de la caja fuerte que Germán había instalado detrás del espejo del dormitorio. Decía, con su letra clara y pausada: Irma, si algún día dudas de ti misma o del valor de tu palabra, busca a Ezequiel Ocampo. Él sabrá qué darte. No temas si los tuyos te traicionan. La justicia está escrita. Solo hay que saber leerla. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en mi bolso y salí sin avisar a nadie. Tomé el primer taxi y pedí que me llevara al centro, a la dirección que figuraba en el encabezado. Mientras avanzábamos, no podía dejar de pensar en lo previsor que había sido Germán. Había visto venir todo esto mucho antes que yo. El despacho notarial estaba en un edificio antiguo, con paredes de mármol y el olor inconfundible de los lugares donde se ha escrito historia. El secretario me hizo pasar a una oficina pequeña, donde un hombre de cabello blanco me recibió con una sonrisa discreta. Doña Irma Duarte, dijo extendiéndome la mano. Su esposo me habló mucho de usted. ¿De verdad?, pregunté sorprendida. Oh, sí. Era un hombre metódico y muy enamorado. Se sentó, abrió un archivador y buscó entre decenas de carpetas. Sabía que este día llegaría. Colocó sobre la mesa una carpeta color vino, sellada con cinta notarial. Encima, mi nombre escrito a mano. Esta es la segunda escritura, dijo. ¿Segunda?
así la llamaba él. Me pidió que la guardara hasta que usted viniera a buscarla, y que la entregara solo si lo hacía personalmente. Mis manos temblaban cuando rompí el sello. Dentro había 3 documentos y una carta. El primero era una copia del testamento original de Germán. El segundo, una ampliación firmada meses después. Y el tercero, un acta de constitución de una entidad desconocida para mí, Fundación Amanecer. Leí en silencio mientras el notario me observaba. El acta decía: la Fundación Amanecer tendrá como objetivo preservar los bienes de la familia Duarte y garantizar el bienestar de su legítima representante, doña Irma Duarte, durante toda su vida. En caso de intento de coacción, manipulación o despojo por parte de terceros, incluidos familiares directos, la propiedad de dichos bienes pasará automáticamente a esta fundación. Tragué saliva. «Esto significa que...» «Significa», interrumpió Ocampo, «que usted es la única persona con poder real sobre todo lo que construyeron, y que si alguien intenta despojarla, la ley se encargará de devolverle lo que es suyo, y algo más». Levanté la vista. ¿Algo más? El notario sonrió apenas. Su esposo dejó un anexo, una cláusula que llamó la semilla. ¿Qué es eso? Una donación preventiva. Germán Duarte transfirió parte de sus activos a la Fundación Amanecer antes de morir. Esa suma, con los años, generó intereses. Hoy hablamos de una fortuna considerable. Me quedé muda. Toda una vida creyendo que vivía de una pensión modesta, sin imaginar que Germán había protegido cada centavo, cada piedra, cada decisión. El notario me extendió un último documento, la carta de Germán. Reconocí de inmediato su caligrafía pausada, esa mezcla de ternura y razón que siempre tuvo. La abrí. Decía: «Mi amada Irma, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento que tanto temí. El día en que nuestros propios hijos confundan el amor con la codicia. No quiero que llores, ni que te sientas sola. Todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestro esfuerzo, nuestros recuerdos, seguirá siendo tuyo. Pero si alguien intenta arrebatártelo, no los enfrentes con gritos. Solo di mi nombre, porque la ley y el tiempo hablarán por ti». Cerré la carta con lágrimas en los ojos. El notario, en silencio, me ofreció un pañuelo. Su esposo era un hombre de palabra, doña Irma. «Y de visión», respondí con un nudo en la garganta. Pensó en todo. Salí de la notaría con la carpeta bajo el brazo. El cielo se había cubierto de nubes y un viento frío recorría la calle. Pero yo me sentía liviana, como si cargara el aire mismo. Caminé hasta una plaza cercana y me senté en un banco. Miré los documentos una y otra vez. La firma de Germán brillaba bajo la luz gris del día. Y su voz, esa que aún escucho en mis sueños, resonó en mi mente. «Cuando te quieran callar, habla en el idioma que no entienden, el del poder silencioso». Sonreí. Por fin entendía el alcance de su legado. No solo me había dejado bienes, me había dejado una venganza envuelta en legalidad. Esa noche, de regreso en casa, encontré a Vanessa y Leandro esperándome en la sala. «¿Dónde estabas, mamá?», preguntó él tenso. «Haciendo lo que ustedes nunca hicieron, cuidar esta familia». «Mamá, no dramatices», intervino Vanessa. «Solo queremos resolver esto pacíficamente». «¿Pacíficamente?», reí con suavidad. «Qué palabra tan bonita para disfrazar el interés». Me miraron confundidos. Yo solo dejé la carpeta sobre la mesa. «Germán también pensó en la paz», les dije, y la escribió en tinta notarial. Se quedaron inmóviles, sin entender, pero pronto lo harían. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me miré al espejo. El reflejo de mi rostro me devolvió algo que creí perdido hacía mucho tiempo: mi fuerza. Me preparé una taza de té y abrí el ventanal que daba al jardín. El viento movía las hojas suavemente, como si Germán estuviera allí, conmigo, vigilando. Le hablé en voz baja, con la certeza de que podía oírme. «Gracias, amor. Tu plan está en marcha. Y te prometo que esta vez será mi silencio el que hable por los dos». A veces la vida te da la oportunidad de repetir una escena, pero no para que la cambies, sino para que la termines. El domingo siguiente, mis hijos insistieron en hacer otra reunión familiar. Decían que querían reparar lo ocurrido. Yo acepté sin dudar. La gente soberbia siempre cree que puede manipular lo que ya está decidido.
y yo necesitaba que estuvieran todos presentes. Esa mañana me levanté temprano. Puse flores frescas en la mesa, el mantel blanco de lino que Germán amaba y la vajilla antigua que solo usaba en fechas importantes. Sí, era una fecha importante, el día en que dejaría de ser la madre a la que todos subestimaban, para convertirme en la mujer que ellos temerían recordar. Cuando llegaron, el ambiente estaba tenso. Clara fue la primera en entrar, con su mirada triste, como quien asiste a una guerra que sabe perdida. Leandro llegó detrás, serio, intentando aparentar autoridad. Y Vanessa vestía de blanco, con un aire de falsa pureza. «Mamá», comenzó Leandro, con tono conciliador, «queremos dejar todo atrás. Solo queremos que estemos bien». «¿Estar bien?», pregunté sirviendo café. «¿A qué le llaman ustedes estar bien?» «A no discutir más, mamá», respondió Vanessa. «Usted sabe que la familia es lo más importante». Sonreí apenas. Curioso. Lo dicen justo después de intentar vender la casa donde nació esa familia. Se quedaron en silencio. El mismo silencio que suele preceder a una tormenta. Leandro respiró hondo. «Está bien, lo admito. Nos equivocamos. Pero esto se puede resolver con madurez. Solo tiene que firmar el documento que le mostramos. Esta vez sin complicaciones, mamá». Saqué lentamente la carpeta que había traído de la notaría. La coloqué sobre la mesa, frente a ellos. «¿Y si les propongo que leamos algo distinto hoy?» «¿Qué es eso?», preguntó Vanessa nerviosa. «Una historia. La escribió su padre antes de morir». Abrí la carpeta y desplegué el documento de la Fundación Amanecer. El sello notarial brillaba bajo la luz. Clara se llevó la mano a la boca. Leandro frunció el ceño. «¿Qué es esto, mamá?» «La razón por la que no volverán a gritarme nunca más. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos». Leandro tomó el documento, lo hojeó rápidamente y su rostro se transformó. «¿Qué significa esto?» «Significa que esta casa, la empresa de muebles, las cuentas de tu padre y todos sus bienes fueron transferidos, en vida, a una fundación legalmente constituida, y que la única persona con poder de decisión sobre ellos soy yo». Vanessa se levantó bruscamente. «Eso no puede ser, eso es ilegal». «Todo lo contrario», dije, mirándola a los ojos. «Lo ilegal era intentar vender algo que no te pertenece». Ella palideció. Clara empezó a llorar. Leandro, temblando, buscó algo que decir, pero solo logró balbucear. Tú sabías esto desde el principio, desde antes de que ustedes nacieran», respondí con calma, «porque su padre lo escribió pensando en protegerlos, incluso de sí mismos». El teléfono de Leandro sonó. No quiso contestar. Vanessa, curiosa, miró la pantalla y lo leyó en voz alta. «Aviso legal. Se ha emitido una orden de bloqueo preventivo sobre las propiedades de la familia Duarte. Favor presentarse en la fiscalía». Leandro se derrumbó en la silla. «No, no puede ser». «Sí puede», dije suavemente. «Y acaba de empezar». Clara me miraba con lágrimas. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Nada», respondí. «Cumplí la voluntad de su padre». Vanessa empezó a hablar atropelladamente. «Usted no puede hacernos esto, doña Irma. Somos su familia». «Eso depende», contesté. «La familia no se define por la sangre, sino por la lealtad. Y ustedes la traicionaron cuando pensaron que podían comprarme como a una propiedad más». Leandro golpeó la mesa. «Basta, mamá. Usted no entiende». «Entiendo perfectamente», le interrumpí. «Entiendo que confundieron mi silencio con debilidad. Y hoy están descubriendo que el silencio también puede ser una sentencia». El ambiente se volvió pesado. Vanessa se levantó furiosa. «No pienso quedarme aquí escuchando tus amenazas». «No son amenazas, Vanessa», dije con frialdad. «Son consecuencias». Leandro me miró como si no me reconociera. Quizás, por primera vez, estaba viendo a la verdadera Irma Duarte, no la madre que lo disculpaba todo, ni la viuda que lloraba sola, sino la mujer que, tras una vida de sacrificio, aprendió que la paciencia también puede ser un arma. Clara rompió a llorar. Se acercó a mí y me tomó la mano. «Mamá, no sé si todo esto es justo, pero sé que te hicieron daño,
Y, por lo que veo, también te subestimaron. No te preocupes, hija, le dije con ternura. Tu padre siempre decía que los hijos que olvidan de dónde vienen acaban pidiendo indicaciones para volver. Leandro y Vanessa se quedaron quietos, sin palabras. Por primera vez, no hubo gritos, solo el sonido del viento entrando por la ventana y el reloj marcando la hora exacta en que todo cambió. Me levanté despacio, guardé la carpeta en mi bolso y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y los miré. Recuerden esto, les dije. Yo no los castigué. Solo les mostré el reflejo de lo que se convirtieron. Y salí al jardín igual que aquella primera vez, pero esta vez no para hacer una llamada. Esta vez, solo para respirar el aire limpio de la libertad, porque había llegado el momento en que mi silencio hablaba más fuerte que todas sus voces juntas. Esa noche apenas dormí, no por culpa de la rabia, sino de la claridad. El silencio después de la reunión había sido tan limpio que podía escucharse a sí mismo. Mis hijos se fueron sin despedirse, y yo me quedé allí, frente a la mesa vacía, mirando la carpeta de la fundación como si fuera una reliquia. En medio de la oscuridad, escuché un sonido leve. El viento movió una de las cortinas y un papel cayó al suelo. Era una vieja hoja doblada en 4, con el nombre de Germán escrito a mano. No recordaba haberla visto antes. La abrí con cuidado. Era una nota breve, pero suficiente para hacerme volver al pasado. Irma, si algún día te sientes sola, busca en el taller. No todo lo que guardé era madera. A la mañana siguiente bajé al sótano. El taller de Germán seguía igual que el día en que murió. El olor a barniz, el polvo en las herramientas, las virutas de madera que nunca quise barrer. Todo allí tenía su presencia. Mientras pasaba la mano sobre el banco de trabajo, noté algo extraño en el fondo de un viejo armario, un compartimento sellado con tornillos nuevos. Germán no hacía nada por accidente. Tomé un destornillador y con paciencia lo abrí. Dentro encontré una caja metálica. No pesaba mucho, pero al abrirla, me temblaron las manos. Había un reproductor de voz antiguo y varias cintas etiquetadas con fechas. La primera decía, Conversa con Leandro, 1406-2012. La segunda, Vanessa, 0309-2013. Y la tercera, Instrucciones finales, 015-2014. Me senté y presioné play en la primera. Grabación, voz de Germán. Hijo, no te ofendas, pero necesito entender por qué tienes tanto interés en los papeles del edificio. Porque quiero organizarlo todo, papá. Tú ya estás mayor. ¿Mayor o estorbo? No digas eso. Solo pienso en mamá, en el futuro. ¿En el futuro de quién, Leandro? ¿De tu madre o de Vanessa? De los dos. No confundas ambición con amor, hijo. Algún día esa confusión te costará caro. Silencio. Luego un sonido seco, como de una silla arrastrándose, y la cinta terminó. Me llevé la mano al pecho. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se detuviera. Reproduje la segunda. Grabación. Voz de Vanessa. Don Germán, no se preocupe. Leandro solo quiere ayudar. ¿Ayudarme o reemplazarme, señora? No entienda mal. Solo queremos que Irma viva tranquila. ¿Tranquila o lejos? Mire, no le miento. Usted y ella ya no entienden el mundo moderno. Las propiedades no pueden quedarse dormidas. Hay que moverlas. Moverlas. Ríe Germán. ¿Qué palabra tan elegante para decir robar? Pausé la cinta. Mi cuerpo temblaba. No de sorpresa, sino de confirmación. Germán lo sabía todo. Desde años antes de morir. Me atreví con la última cinta, la que decía Instrucciones finales. La escuché con los ojos cerrados, como quien reza. Irma, si llegas a escuchar esto, es porque mis sospechas fueron ciertas. Leandro y Vanessa creen que el dinero puede darles lo que nunca ganaron con esfuerzo, pero no te aflijas. Yo preparé todo para que su propio ego los destruya. Su voz se volvió más suave. Dejé las pruebas que el doctor Salvatierra necesitará. En el archivo del taller hay copias de todo. Conversaciones grabadas, extractos de cuentas y los movimientos que Vanessa hizo con fondos familiares. No los denuncies todavía. Espera el momento exacto en que intenten humillarte. Ese día marca el número que él te dio. Esa será la señal. Me cubrí la boca con las manos. Recordé el jardín, la reunión, la llamada, la serenidad con la que pronuncié esas palabras. Puede proceder, doctor.
Todo había sido calculado por Germán. Yo solo había cumplido mi parte del plan. Pasé el resto de la tarde revisando los documentos que estaban dentro de la caja. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas perfecto. Contratos falsificados por Leandro, movimientos bancarios de Vanessa, correos electrónicos con promesas de venta. Germán no solo había anticipado la traición, la había registrado. En uno de los sobres encontré una nota pequeña. Cuando los que más amas se vuelvan tus verdugos, no los destruyas, deja que se destruyan solos. Esa noche encendí una vela frente a su retrato. La luz bailaba suavemente sobre su sonrisa. Así que ya lo sabías todo, susurré. Sabías que ellos me gritarían. Sabías que iban a intentar callarme, y aún así me diste la oportunidad de elegir entre el odio y la justicia. Tomé aire. El dolor, de pronto, se volvió fuerza. Ya no era una viuda triste. Era la guardiana del legado de un hombre que entendió la vida mejor que todos nosotros. Al día siguiente, llamé al doctor Salvatierra. «Doctor, tengo algo más que necesita ver», le dije. «¿Son las grabaciones?» «Sí, y quiero que las use solo cuando sea necesario». «¿Desea presentar cargos formales?» Pensé en ello unos segundos. «¿Todavía no? Quiero que aprendan a temer el eco de sus actos antes de oír la sentencia». El abogado guardó silencio unos segundos y luego respondió con respeto. «Usted no busca venganza, doña Irma». «No», dije. «Busco memoria». Cuando colgué, abrí las ventanas del taller. El aire fresco entró, levantando el polvo acumulado. El sol tocó las herramientas, los bancos, las fotografías antiguas. Todo brillaba otra vez. Y juré, frente a la última cinta aún girando en el reproductor, que el sacrificio de Germán no sería en vano, porque si él había escrito su justicia con madera y paciencia, yo la terminaría con fuego y silencio. Hay silencios que se rompen solos. Uno no necesita gritar para que la verdad haga ruido, solo necesita esperar. 3 días después de la reunión, el país entero conocía el apellido Duarte. La prensa local, los noticieros, las redes sociales, todos hablaban del caso de fraude familiar y abuso patrimonial. Los nombres de Leandro Duarte y Vanessa Gutiérrez aparecían en titulares junto a palabras como denuncia, investigación, lavado, estafa. Y mientras ellos corrían de abogado en abogado, yo tomaba mi café en el jardín, regando mis plantas con la misma calma de siempre. El escándalo comenzó temprano, un martes. El doctor Salvatierra me había advertido. «Doña Irma, ya no puedo contener más el proceso. Las pruebas de su esposo son contundentes. Haga lo necesario», le respondí. «El tiempo de la vergüenza ya no es mío». Al mediodía sonó el timbre. Era Clara, mi hija menor, con el rostro desencajado y el teléfono en la mano. «Mamá, salieron las noticias», dijo, mostrándome la pantalla. En el encabezado se leía: hijo y nuera de reconocida familia local, acusados de falsificación y coacción patrimonial contra su madre. Mi nombre no aparecía, pero todos sabían quién era la madre. Clara me miró entre asustada y asombrada. «¿Tú hiciste esto?» «Yo no», le respondí. «Lo hizo la verdad». «¿Y papá?» «Papá lo planeó». La televisión mostraba imágenes del juzgado, los abogados entrando, las cámaras persiguiendo a Leandro. Vanessa, vestida con gafas oscuras y un pañuelo caro, trataba de cubrirse el rostro. Pero el daño ya estaba hecho. Sus sonrisas, sus apariciones en eventos sociales, su aire de familia perfecta, se habían borrado en cuestión de horas. El canal local transmitía la declaración de un periodista. El caso Duarte ha sacudido a la comunidad. Las investigaciones apuntan a un intento de fraude familiar con documentos falsificados, manipulación de testamentos y presiones psicológicas hacia la madre del principal acusado. Yo apagué el televisor. No necesitaba verlo. A veces, la justicia no se celebra, se respira. Esa tarde salí a caminar. La gente me miraba con curiosidad, algunos con respeto, otros con morbo. Un vecino me detuvo en la esquina. «Doña Irma, ¿es cierto todo lo que dicen?» «Depende», le respondí. «¿Qué dicen?» «Que su hijo quiso quitarle la casa». «Ah, entonces sí, es cierto». Siguió mirándome, confundido, sin saber si debía consolarme o felicitarme. Sonreí y seguí caminando.
porque lo que nadie entendía era que mi dolor ya había hecho su trabajo. Esa noche, mientras cenaba sola, recibí una llamada inesperada. Era Leandro. Su voz sonaba ronca, sin fuerza. «Mamá, no puedo creer que hayas permitido esto». «¿Permitir?», repetí. «Yo no permití nada, hijo. Nos están destruyendo». «No, Leandro. Ustedes se destruyeron cuando decidieron que su madre valía menos que una propiedad». Hubo silencio. Luego lo escuché llorar. Era un llanto seco, contenido, el de alguien que por fin comprende la magnitud de su error. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó. «Eso lo decidirá la justicia». «¿Y tú?». «Yo ya decidí». Colgué, y mientras el teléfono seguía sonando, abrí la ventana. El aire de la noche entró, fresco, libre, como si también quisiera quedarse a vivir conmigo. A la mañana siguiente, los reporteros se instalaron frente al edificio. Algunos intentaban entrevistarme. Uno me gritó desde la acera: «Doña Irma, ¿qué tiene que decir sobre su hijo?». Me detuve, respiré hondo y respondí con voz clara: «Nada. Todo lo que tenía que decir ya está escrito en los papeles que firmó su padre». Volvieron a insistir, pero yo subí las escaleras despacio, sin mirar atrás, porque la dignidad no da declaraciones. Esa misma tarde, el doctor Salvatierra vino a visitarme. Traía un sobre. «Las grabaciones que encontró su esposo ya fueron entregadas al fiscal», me dijo. «¿Y? Tendrán que rendir cuentas». «No los odio, doctor», confesé. «Solo me da tristeza. Es normal. A veces la justicia duele más que la injusticia». Asentí, porque lo que me dolía no era su castigo, sino saber que Germán había tenido razón. El poder, cuando se hereda sin valores, se convierte en castigo. Clara se quedó conmigo esa noche. Lloró en silencio mientras veía las noticias. «Mamá, todo esto me da vergüenza». «No debería», le dije. «La vergüenza no es por la verdad, sino por los que la negaron. Y si ellos van a prisión, entonces aprenderán lo que no quisieron aprender en casa, que el respeto no se exige, se siembra». Días después, la prensa comenzó a olvidar el caso. Un nuevo escándalo reemplazó al nuestro. Así es el mundo, rápido para juzgar, impaciente para recordar. Pero dentro de mí, nada volvió a ser igual. Había recuperado mi voz. No la que se oye, sino la que se siente, la que te dice que hiciste lo correcto, aunque duela. Encendí una vela por Germán. «Tu plan funcionó, amor», susurré. Y como siempre, tu silencio fue más fuerte que cualquier grito. Al día siguiente, la puerta sonó. Era un mensajero. Me entregó un sobre con el sello de la notaría. Dentro había una hoja firmada por el doctor Ocampo. El encabezado decía: «Fundación Amanecer, revisión anual de fondos». Y al pie, una frase manuscrita de Germán, escrita años atrás: «Para cuando el mundo conozca tu historia, Irma, que también conozca tu fortaleza». Lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que mi esposo nunca me dejó sola, solo me dejó el escenario preparado para que mi silencio escribiera el final. Hay algo más difícil que perdonar: mirarte en los ojos de quien te falló y seguir amando. Eso me pasó con Clara. Ella llegó temprano, sin avisar, una mañana en que el aire olía a lluvia. Traía los ojos hinchados, el rostro pálido, y un gesto de esos que anuncian que una verdad está a punto de romperse. La invité a pasar. Preparamos té. Ninguna de las dos habló durante varios minutos. El reloj marcaba las 9 cuando ella, finalmente, dijo en voz baja: «Mamá, tengo que decirte algo». Sus palabras salían a trompicones, entre lágrimas contenidas. «Yo sabía que Leandro y Vanessa estaban planeando vender la casa», confesó. «No me lo dijeron directamente, pero lo escuché. Una noche discutían en el comedor y oí cómo él decía que necesitaban convencerte rápido antes de que el abogado ese vuelva a aparecer». Me quedé callada. No dije nada, mamá. Por miedo, por cobardía, por no querer enfrentar a mi hermano. Tomé su mano. Temblaba. «¿Por qué no me lo dijiste, hija? Porque pensé que no me creerías». «¿A ti?», pregunté con suavidad. «Yo te creo desde el día en que naciste». Clara rompió a llorar, y en ese llanto había algo más que culpa. Había amor contenido. Le conté que su padre lo había previsto todo, que la Fundación Amanecer existía desde antes de su muerte, y que él había dejado grabaciones y pruebas. Clara me escuchaba con atención, los ojos muy abiertos.
Papá siempre fue un paso adelante, dijo. Sí, respondí. Pero nunca quiso destruirlos. Solo quería que aprendieran. Ella asintió despacio. ¿Y tú, mamá? ¿Quieres destruirlos? Negué con la cabeza. No. Ya lo están haciendo solos. Yo solo estoy cuidando que su caída no me arrastre con ellos. Durante un rato, el silencio llenó la sala. Solo se escuchaba el golpeteo suave de la lluvia en los cristales. Clara tomó aire y con voz temblorosa añadió algo que me heló el alma. Vanessa me ofreció dinero para convencerte de vender la casa. La miré sin decir palabra. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Fui a su apartamento una tarde. Me dijo que si lograba persuadirte, me daría una parte. Dijo que era por mi bien, para ayudarme con mis deudas. ¿Y qué hiciste? Me levanté y me fui. Pero no te lo conté. Y ese silencio me está quemando desde entonces. Me quedé quieta, procesando cada palabra. Clara lloraba como una niña. Perdóname, mamá. No supe cómo enfrentar todo esto. La abracé. No con rabia, sino con esa ternura que solo una madre conoce. Hija, le dije al oído, a veces no es el silencio el que nos condena, sino lo que hacemos con él. ¿Y tú? Preguntó, entre sollozos. ¿Qué hiciste con el tuyo? Aprendí a usarlo como escudo. Nos quedamos abrazadas largo rato, las dos llorando en silencio. Yo lloraba por lo que perdí, ella por lo que cayó. Cuando se calmó, le conté la verdad completa. Le hablé de las grabaciones que encontré en el taller de su padre, de cómo había documentado cada traición, cada mentira. Le mostré los sobres sellados, el acta de la fundación, las cartas. Clara los observaba como si fueran reliquias sagradas. Papá los amaba, dijo en voz baja. A todos, incluso a Leandro y a Vanessa. Por eso hizo todo esto, respondí. Porque sabía que el amor no basta cuando la moral se pierde. Clara me miró con lágrimas frescas. ¿Y tú? ¿Todavía los amas? Sonreí con tristeza. El amor de una madre no desaparece, solo cambia de forma. Ahora los amo desde lejos, desde el límite donde ya no pueden lastimarme. Esa tarde, mientras Clara dormía un rato en el sofá, tomé el álbum familiar del estante. Las fotos amarillentas mostraban días felices, los cumpleaños en el jardín, las vacaciones en la playa, los rostros sonrientes antes de que el dinero hiciera grietas invisibles. Pasé los dedos sobre una foto en particular. Leandro, con apenas 6 años, abrazando a su hermana. «Prométeme que la vas a cuidar», le había dicho Germán aquel día. Y me di cuenta de que, de algún modo, esa promesa aún seguía viva. Pero ahora me tocaba a mí cumplirla. Al caer la noche, Clara despertó. «Mamá, ¿qué vas a hacer ahora?» «Esperar», dije. «¿Esperar qué?» «A que el silencio termine su trabajo. Y si ellos te buscan, entonces tendrán que venir sin máscaras. No quiero venganzas, hija. Solo quiero que la verdad pese más que la culpa». Ella asintió, con una serenidad nueva. La culpa empezaba a transformarse en alivio, y entendí que el amor, cuando sobrevive a la decepción, ya no es un sentimiento, es sabiduría. Antes de irse, Clara me abrazó otra vez. «Mamá, si papá estuviera aquí, estaría orgulloso de ti». «No lo creo», dije con una sonrisa cansada, «pero sí estaría tranquilo». La acompañé hasta la puerta. La lluvia había cesado. El aire olía a tierra nueva, a comienzo. «Gracias por volver», le dije. «Nunca me fui, mamá. Solo me perdí un poco». La vi alejarse por la vereda, con paso lento pero firme, y supe que algo había cambiado. Por primera vez, no me sentí sola. La familia que había sido destruida por la ambición, esa noche empezaba a reconstruirse desde la culpa y el perdón. Fue una mañana de domingo cuando la carta llegó. El cartero tocó el timbre, y al abrir la puerta, me entregó un sobre color marfil con el sello de la notaría. «Entrega programada, señora Duarte», me dijo. Instrucción directa del licenciado Ocampo. Al recibirlo, supe de inmediato que era de Germán. No por el sello, ni por el remitente, sino por esa sensación en el pecho, ese temblor de los recuerdos que solo él sabía provocar. Lo sostuve entre las manos un largo rato antes de abrirlo. Sabía que, al hacerlo, no solo leería palabras, sino despedidas, y también respuestas. Me senté en la mesa del comedor, encendí una vela, la misma que había usado en nuestros aniversarios,
y rompí el sobre con cuidado. Dentro había 3 páginas escritas con su letra firme y ordenada. El encabezado decía simplemente: «Para cuando la tormenta haya pasado». Respiré hondo y empecé a leer. «Irma, si esta carta llega a tus manos, es porque el ciclo se ha cerrado. No quiero que pienses en esto como un adiós, sino como la última conversación que no pudimos tener. A veces la vida no nos da tiempo para explicarnos, y el amor, cuando se calla, puede ser malinterpretado como abandono. Tú sabes que mi vida fue construir casas, muebles, sueños, pero la construcción más difícil fue esta familia. La madera se corta, se pule, se encaja. Las personas, en cambio, se rompen sin aviso. Y nuestros hijos, Irma, son parte de esa obra imperfecta». Mis ojos se nublaron, pero seguí leyendo. Leandro siempre quiso demostrarme que era fuerte. Lo presioné más de lo que debí. Lo medí con mi propia vara, y sin darme cuenta, le enseñé que tener era más importante que ser. No lo justifico, pero te pido que, cuando llegue el momento, no lo destruyas. Déjalo aprender del eco de sus errores. Clara, en cambio, heredó tu corazón. Esa ternura que protege, pero que también calla demasiado. No permitas que la culpa la marchite. Enséñale que el silencio, cuando se usa con amor, también puede sanar. Y tú, mi Irma, a ti te dejo lo que no cabe en una herencia, mi fe en tu fortaleza. Sé que no te doblegarás, pero te pido una cosa: no conviertas la justicia en venganza. Recuerda que el propósito de todo lo que hice no fue castigar, sino redimir. Las lágrimas me nublaban las palabras. Tomé aire, limpié la hoja con los dedos y continué leyendo la última parte. La Fundación Amanecer no fue creada solo para proteger los bienes. También fue diseñada para enseñar una lección. Los recursos que alguna vez se usaron con codicia deberán ser usados ahora para reparar. Quien demuestre arrepentimiento verdadero podrá administrarla, contigo o sin ti. Y tú decidirás cuándo ha llegado ese día. Si algún día uno de nuestros hijos toca tu puerta con humildad, recíbelo, pero no le des dinero, dale propósito. Yo te amé desde el primer día, Irma, y aún después de muerto, seguiré amándote en las cosas pequeñas, en el aroma del café, en el sonido de la lluvia sobre el techo, en la madera que no se pudre aunque pase el tiempo. Porque eso eras tú, mi madera incorruptible. Con todo mi amor, Germán. Me quedé en silencio largo rato. Las palabras parecían llenar la habitación como si él estuviera ahí, hablándome otra vez. Por primera vez en muchos años no sentí tristeza, sino gratitud. Germán no solo me había protegido, me había enseñado a protegerme a mí misma. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en el mismo sobre. Luego miré alrededor de la casa. Cada objeto, cada foto, cada rincón hablaba de él. Y me di cuenta de que toda mi vida había sido una conversación constante con su memoria. Por la tarde vino Clara. Le mostré la carta. La leyó en silencio, con lágrimas que caían una tras otra. Cuando terminó, me abrazó. «Papá sabía que todo esto pasaría», dijo. «Sí», respondí, «pero también sabía que al final todo se acomodaría». «¿Y qué vas a hacer ahora, mamá?» «Cumplir su última voluntad», le dije. «La Fundación Amanecer no será un símbolo de castigo, sino de aprendizaje». Clara asintió, aún llorando. «¿Y si Leandro vuelve? Entonces veremos si aprendió lo que su padre quiso enseñarle, que el arrepentimiento no se pide, se demuestra». Esa noche volví a encender la vela. La llama oscilaba tranquila, como si respirara conmigo, y en medio de la penumbra comprendí que Germán había dejado su espíritu grabado en cada decisión, no en los papeles ni en las escrituras, sino en las lecciones que me obligó a vivir, y que su herencia más grande no fue la fundación ni la casa, sino la certeza de que la justicia sin amor se pudre, y el amor sin justicia se ciega. Me levanté, guardé la carta en la caja metálica del taller, y antes de cerrarla dije en voz baja: «Tu obra está terminada, Germán. Ahora es mi turno de enseñarle al mundo cómo se construye con dignidad». La vela parpadeó, y por un segundo juraría que el aire del cuarto olía a madera recién cortada. Dicen que el tiempo todo lo cura. Yo no creo que cure, creo que acomoda, pone a cada quien donde debe estar, y deja al alma reposar donde puede respirar. Habían pasado casi 3 meses desde el escándalo.
Las noticias se habían apagado, los abogados ya no llamaban, y la casa volvió a ser solo eso, una casa. Clara y yo pasábamos las tardes en el jardín, leyendo o cuidando las flores que Germán había plantado. Su ausencia se sentía menos como un vacío y más como una presencia tranquila, invisible pero constante. Fue un viernes al anochecer cuando alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. No esperaba a nadie. Cuando abrí, lo vi. Era Leandro. Había envejecido en pocos meses. Su barba descuidada, los ojos hundidos, la voz apagada. Parecía un hombre que había caminado mucho más que la distancia que lo separaba de mí. «Mamá», dijo con un hilo de voz. «Pasa». Entró despacio, con el respeto que antes no conocía. Se detuvo en medio de la sala, mirando los cuadros, los muebles, los recuerdos. Todo seguía en su lugar, pero él ya no era el mismo. «No sabía si debía venir», murmuró. «El que busca perdón no necesita permiso», le respondí. Nos sentamos frente a frente, en silencio. Ese silencio que antes dolía, ahora se sentía como justicia. Leandro bajó la mirada. «Cometí errores, mamá». «Sí», dije con calma. «Los cometiste. No pensé que todo llegaría tan lejos. El problema es que nunca pensaste, hijo. Solo querías ganar». Se le quebró la voz. «Perdí todo». «No», le corregí. «Lo que perdiste no era tuyo. Solo estás vaciando las manos para aprender a llenarlas de lo que importa». Me miró con los ojos enrojecidos. «Vanessa me dejó. Lo sé. Y Clara no quiere verme. La heriste mucho. A todos. También a ti mismo». Durante unos segundos, ninguno habló. El reloj marcaba los minutos con precisión implacable. Luego él sacó un sobre del bolsillo. «Encontré esto entre las cosas de papá», dijo entregándomelo. Decía, «para cuando Leandro entienda». Lo abrí. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita por Germán. «La fuerza no está en el poder que tomas, sino en el perdón que aceptas». Leandro lloró, no como un adulto, ni como un culpable. Lloró como el niño que alguna vez fue, el que buscaba en los ojos de su padre una aprobación que nunca supo interpretar. «Mamá, no vengo a pedirte nada», dijo entre lágrimas. «Solo quería verte. Quería decirte que, por primera vez, entiendo lo que papá quiso enseñarme, y que me duele haberlo aprendido tan tarde». Le tomé las manos. Eran las mismas que un día sostuvieron las mías cuando aprendía a caminar. «Nunca es tarde, hijo. La única herencia que vale es la lección que no se olvida». Nos quedamos así, en silencio, mientras el sol se ponía. Por la ventana entraban los últimos rayos del día, y por un instante me pareció ver la sombra de Germán, de pie junto a nosotros, observando sin decir palabra. Leandro se limpió las lágrimas. «¿Qué va a pasar con la Fundación Amanecer?» «Seguirá su propósito», le respondí. «Servirá a quienes realmente lo necesiten. Pero hay una parte que aún no tiene administrador, y estaba esperando saber si alguien merecía dirigirla». Él me miró sorprendido. «¿Quieres decir que...?» «No lo decido yo, hijo», interrumpí. «Lo decidirá tu comportamiento. Si demuestras que cambiaste, si aprendes a construir sin destruir, quizá entonces... Y si no lo logro, entonces el silencio hablará por ti». Antes de irse, se acercó y me abrazó. No como un hijo que pide perdón, sino como un hombre que acepta su destino. «Gracias por no odiarme», susurró. «Yo no sé odiar, Leandro, solo sé esperar. Y esta vez valió la pena». Lo vi alejarse por el pasillo. Su paso era lento, pero firme. Ya no era el mismo hombre arrogante que me gritó frente al tribunal. Era un hijo regresando, no para reclamar, sino para reconciliarse con su propio reflejo. Esa noche me senté en el jardín. El aire estaba tibio, el cielo despejado. Clara salió con una manta y se sentó a mi lado. «¿Era él?», preguntó. «Sí». «¿Y qué pasó?» «Nada. Y todo». Nos quedamos mirando las estrellas. La vida, pensé, tiene su propia manera de cerrar los círculos, no con ruido, sino con comprensión. A medianoche entré al taller. Encendí la lámpara de trabajo de Germán. Sobre la mesa, la carta, las cintas, las herramientas. Todo en orden, como si él acabara de salir un momento. Tomé su martillo de carpintero y lo sostuve entre las manos. «Tu obra terminó, amor», susurré. «Y yo también he terminado la mía». Apagué la luz, y en el silencio que siguió,
Entendí por qué Germán siempre decía que el amor verdadero no muere, solo se vuelve silencio que protege. Hoy, mientras escribo estas líneas, el jardín está lleno de flores. Clara sonríe más seguido y Leandro visita de vez en cuando, trayendo libros para donar a la Fundación Amanecer. Ya no hay gritos, solo conversaciones, pausas y miradas que piden perdón sin palabras. Aprendí que la justicia no siempre llega con uniformes, ni la redención con lágrimas. A veces llega en forma de silencio, el mismo silencio que, años atrás, confundieron con debilidad. Y si alguien me pregunta quién soy, ya no digo la madre que traicionaron. Digo, soy Irma Duarte, la mujer que aprendió a ganar sin destruir. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí conmigo? Dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho si tus propios hijos te hubieran tratado así? Quiero leerte, quiero saber tu opinión, porque cada historia como esta tiene un eco en la vida real. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al contarla, déjame tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que llegan al corazón. Soy Irma Duarte y esta fue mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final.